este tiempo hermoso en la palabra como cada mañana. Hoy vamos entonces con Jorge, si nos compartes, estamos contigo. Bienvenido, Jorge. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, y buenos días nuevamente, familia. Hoy el Señor, a través de Isaías 66, desde el versículo 1, nos dice lo siguiente. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja es como si degollase a un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis en su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que del pavo a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que viniesen dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? No haré nacer, dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenáis con ella de gozo. Todos los que os denotáis por ella, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que viváis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como quiera quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Bueno, familia, la palabra de hoy es, creo que, siempre vivificante, muy hermosa, y comienza Dios hablando sobre que Él es el dueño de toda la creación. En la versión traducción del lenguaje actual me gusta cómo lo expresa. El Señor dice: el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde pueda descansar. Yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. Qué bueno que recordar que todo lo que tenemos, lo que nosotros poseemos, realmente no es nuestro. Nosotros somos administradores, mayordomos. Todo realmente le pertenece al Señor, todo es de Él. La Biblia dice que Él tiene la tierra como estrado de sus pies. A continuación, el Señor comienza a hablar algo bien interesante. Él dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Y buscando un poco qué significa pobre de espíritu, que en la Biblia en Mateo 5:3 también habla de la pobreza de espíritu. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, normalmente las personas que piensan o que comenzamos a estudiar pobreza de espíritu, a veces a la imaginación vienen personas con baja autoestima o personas que sufren, personas que son oprimidas, rechazadas, pero no es a esto que se refiere el Señor. La palabra pobre en griego viene del griego patojos o petojos, que significa mendicidad, pordiosero, desamparado. Y esta palabra lo que implica es una pobreza absoluta y pública. Cuando el Señor habla de pobreza espiritual, no hablamos de una pobreza material, sino una pobreza espiritual.
Pobreza de espíritu es aquella persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Es aquel que sabe y que entiende que está arruinado espiritualmente cuando está sin Dios. Es aquel que está desprovisto de toda virtud y reconoce la pobreza que tiene delante del Señor. Como dice alguien, como un teólogo moderno, dice que se refiere a la profundidad y humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Yo creo que lo podemos resumir cuando entendemos que apartados de Dios nada podemos hacer. Estamos siendo pobres de espíritu. Por más dones, talentos que tengamos, por más posibilidades que tengamos, por más inteligencia que tengamos, qué bueno que entendamos que nada de esto nos sirve. Somos pobres de espíritu sin Dios. Aprender con humildad que Dios es el dueño aún de nuestra inteligencia, que las cosas que hacemos y que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y esto tiene que ver con la humildad, y que la humildad es esencial para actuar a semejanza de Cristo. La humildad y la mansedumbre son cualidades engendradas por el espíritu de una persona madura en la fe. Y se oponen al orgullo y a la arrogancia. Pues son cualidades de origen diabólico. La humildad rehúsa promover sus propios intereses y procura servir a los demás. El pobre de espíritu se humilla en la presencia de Dios y entiende cuánto necesita, cuán grande es Dios y cuán insignificantes somos nosotros, que debemos de buscar mucho al Señor para que nuestras imperfecciones humanas se vean ocultas a través del poder y la magnificencia de nuestro Señor. Y la palabra del Señor sigue hablando de aquellos que se enaltecen, aquellos que sacrifican buey, pero para el Señor es como si sacrificasen una oveja. Habla de aquellos que, a pesar de que buscan a Dios, y si no hay un espíritu humilde, si no hay una pobreza espiritual, un reconocimiento de nuestra escasez espiritual, pues al Señor no le gustan los sacrificios o ofrendas que se derramen. No le sirven al Señor, no lo ve bien. Por eso en el versículo 4 dice una sentencia muy, muy tenaz que debe llevarnos a temblar en la presencia de Dios. Dice, yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Qué terrible que Dios da una sentencia muy fuerte. ¿A qué le temes? ¿Qué cosas hay en tu corazón que te llenan de temor? Pues la Biblia dice que cuando uno se aleja del Señor, cuando uno deja a un lado la búsqueda del Señor, aquello que yo temo puede sobrevenir en mi vida. Y esto debe llenarnos de temor. Y no lo hace Dios porque sea malo, pero es parte de la sentencia que Dios hace o de lo que el Señor dice para que nosotros tengamos temor, tengamos mucha precaución y mantenernos en sus caminos. Y el 5 lo afirma, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Hablan personas que alaban a Dios, hablan personas que exaltan al Señor, pero dice la Biblia en Oseas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Debemos honrar a Dios no solo con nuestros labios, sino de corazón. Y el adorar a Dios de corazón y el reconocer nuestra bajeza, nuestra pobreza espiritual, es justamente lo que el Señor describe como pobreza de espíritu. Y a continuación, a partir del versículo 6, ya Dios comienza a hablar en especial del pueblo de Israel, voz del alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que tuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz. Digo yo cosa semejante, ¿quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y pues ciertamente muchos dicen que esta promesa se cumplió hace muchos años atrás, cuando Jerusalén fue reconstruida. Yo creo que la aplicación de esta pobreza es más actual. La aplicación de esta promesa se da cuando el pueblo de Israel hace 70 años es reconstruido en un día, cuando las Naciones Unidas permiten que el pueblo judío vuelva a su tierra y en un día vuelven cientos, miles de judíos a Israel y vuelven a formar la nación Israel.
Yo creo que esta promesa es vigente, es una promesa fresca, se cumplió hace 70 años, cuando Israel en un día literalmente se vuelve a conformar como nación. Y esto es algo que no se ha visto nunca en el mundo, en ningún país. No se ha visto jamás que un país se forme en un día. Un país tarda muchísimos años, cientos de años, miles de años, a veces en formarse y tener un nombre. Sin embargo, Israel en un día se vuelve nación, Israel en un día se vuelve un país. Y la Biblia dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Pues sí, la tierra concibió en un día. ¿Nacerá una nación de una vez? Sí, nació una nación de una vez. Qué hermoso ver que la palabra de Dios es tan potente, es tan fuerte, y a pesar de que a veces puede decir cosas que son imposibles para el hombre, son posibles para Dios. Y nace la nación de Israel, y a continuación dice el Señor, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, y todos los que lutáis por ella. Creo que Dios nos llama de una manera muy, muy fuerte a disfrutar del milagro de Dios. Yo creo que hay que tener esto con mucho cuidado. En estos tiempos hay dos corrientes que se están yendo al extremo. Una es la cultura o la corriente, y hablo de las corrientes en la iglesia. Una es la corriente que se ha vuelto sionista, es decir, que intentan parecerse más a Israel al punto que cambian nuestras formas, nuestra cultura, y quieren parecerse israelitas y comienzan a cambiar y comienzan a celebrar el Shabbat, algunos hasta vestirse como judíos y comienzan a adoptar, a judaizar el cristianismo. Y eso no es lo que Dios quiere. Es una corriente muy fuerte que está muy latente, es una cultura, una corriente que es peligrosa porque Dios no nos ha mandado a judaizar a nadie. Pero también hay otra corriente dentro del cristianismo que niega a Israel y que dice pues simplemente que Israel fue el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios es la iglesia y ya Dios no tiene nada que ver con Israel, sino directamente con la iglesia. Y eso tampoco es cierto, porque la Biblia habla de que Dios ama al pueblo de Israel, de su pueblo. Y hay promesas de Dios y en Apocalipsis podemos ver que Dios nuevamente comienza a hablar de Jerusalén. Yo creo que hay que ser centrados y ciertamente pues el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, pero la iglesia es un olivo injertado dentro del pueblo de Israel. Y Dios tiene un plan para la iglesia, un plan perfecto y maravilloso para la iglesia. Pero dentro de esos planes también Dios tiene un plan maravilloso para Israel. Es que Dios es integral. Y Dios no hace una cosa sin dejar de hacer la otra. Dios bendice a la iglesia, Dios cuida a la iglesia, pero también cuida a su pueblo. Y la promesa, la palabra del Señor, habla de que debemos de alegrarnos con el pueblo de Israel. Habla que debemos nosotros de alegrarnos con nuestros hermanos. Y qué bueno que ellos hayan logrado nuevamente formar el país, formar una nación. Y qué bueno que nosotros pudiéramos subir y ver esa tierra maravillosa de Jerusalén, conocerla, conocer las huellas frescas de Jesús en esa tierra. Pero el conocer, el alegrarnos es parte de lo que Dios está mandando a hacer. No idolatrar, porque hay gente que idolatra a Jerusalén. Por ahí hay una corriente que habla de la mamá Jerusalén. Y no, nuestro Padre es Dios y punto, pero la tierra de Jerusalén es una tierra especial, es una tierra bendita, es una tierra donde, la tierra donde fuimos nosotros, fue engendrada nuestra salvación. Y por eso es especial para nosotros. Yo lo comparo como cuando una persona va, luego de muchos años, a su tierra natal, y uno va a su tierra natal y uno recuerda con mucho amor ciertos lugares y se siente nostálgico, pero una nostalgia sana, una alegría bonita de recordar, de reconocer esos lugares, de yo estuve en esta calle, en este parque, yo jugaba en este lugar. Entonces uno se alegra el corazón. Yo pienso que eso pasa por el corazón de un cristiano. Cuando nosotros vamos a Jerusalén, el conocer los lugares donde estuvo el Señor Jesús, el conocer dónde estuvo caminando Él, dónde enseñó, el recorrer la vía dolorosa, todo eso lo llena a uno de alegría, de gozo, de paz, lo llena a uno de una esperanza, de un renuevo espiritual. Por eso que pues, es bonito subir a Jerusalén, pero no subir con la consigna pensando que pues, es una tierra mágica y de pronto tener como una idea mística de esto. No.
La tierra de Jerusalén es una tierra bendita, es una tierra escogida por Dios, es cierto. Pero la bendición de Israel es el Mesías, aquel que vino, aquel que nos salvó en la tierra de Israel, aquel que murió en Jerusalén. Esa es nuestra promesa, eso es lo divino. Lo otro son cosas terrenales con un valor simbólico muy especial. Y quiero terminar recordando que dice la Biblia, como aquel quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Porque Dios consuela en Jerusalén, porque cuando uno sube a Jerusalén y recuerda que el Señor Jesucristo resucitó y venció la muerte, cuando tú recuerdas, cuando tú ves esa tumba vacía, tu esperanza reverdece. Y cual sea tu problema, cual sea tu debilidad, tu situación, si tú piensas, si Jesús pudo vencer la muerte, mi problema no es difícil de vencer para Jesús. Mi problema no es difícil de vencer para el Señor. Y tu esperanza reverdece, comienzas a tener consuelo, comienzas a tener esperanza, comienzas nuevamente a fortalecerte en la fe. Y cuando tú ves eso, se cumple el versículo 14, dice, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Creo que es un anhelo, pienso yo, que cada cristiano debe subir por lo menos una vez en la vida a Jerusalén. Y es un anhelo que podamos subir y ojalá podamos, en todas las familias en FOL, subir y recordar y ver esas huellas frescas de Jesús. Creo que es impactante, es muy impactante. Yo he subido 3 veces y ver esa tumba vacía impacta mucho. Porque hay una pequeña placa que dice, Él no está aquí, porque Él resucitó. Querida familia, yo quiero invitarles que nos llenemos de ese consuelo y de esa esperanza. Que sea cual sea la situación que estemos viviendo, Él está con nosotros, Él ha vencido la muerte, Él resucitó. Y si Él resucitó y fue poderoso para vencer la muerte, cualquier problema que tú y yo tengamos, no le será difícil a Él por vencer. Que esa sea la alegría de nuestro corazón, que eso haga reverdecer nuestros huesos y nuestra esperanza, porque el Señor está vivo y el Señor venció la muerte y el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros. Muchas gracias, querida familia. Te quiero invitar que terminemos este tiempo dándole gracias al Señor y luego, pues, si alguien quiere agregar algo más a este pasaje, qué bueno que le podamos decir, Señor, llévanos a Jerusalén, permítenos conocer esa tierra de fluye leche y miel, pero también permítenos, Señor, llenar nuestro corazón de esperanza y reverdecer en el nombre de Jesús.